Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión de nuestra clase de ecuaciones diferenciales, correspondiente al grupo 4 de la carrera de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro contenido que tiene que ver con las transformadas de Laplace, y en particular ya vamos a empezar a trabajar con las transformadas de Laplace de algunas funciones un poquito más complejas. Y para este efecto voy a presentar el famoso teorema del desplazamiento exponencial, que es muy fácil de demostrar, pero sobre todo es mucho más fácil de aplicar y además nos va a dar una mayor cobertura de transformadas, tanto directas como inversas de Laplace. Así que en este momento empiezo a compartirles mi pantalla del Jamboard y por favor me confirman si es que todos están visualizando la misma. Ahí estamos, deberíamos estar viendo todos. ¿Dónde está? Creo que no está aquí mi transformaditas de Laplace. Aquí tiene que estar. Bien, entonces, las transformadas que vamos a empezar a estudiar ahora operan sobre funciones que tienen como uno de sus factores precisamente a una función exponencial. Así que cada vez que nosotros tengamos que evaluar la transformada de Laplace de una función exponencial multiplicada por cualquier otra función, es altamente recomendado el que nosotros podamos, pucha, no sé por qué me pasa eso cada vez, es altamente recomendado que nosotros apliquemos este teorema. Así que aguárdame nuevamente un momento. No veo por qué tarda tanto en cargar. Son solo 20 diapositivas, tampoco es mucho texto. Pero en fin, un poco de paciencia. Y ahora sí. Entonces, voy a ver si no me deja abandonar. Y aquí está, el teorema del desplazamiento exponencial, que es lo que nos corresponde estudiar el día de hoy. Para este efecto, sea la transformada de Laplace de cierta función f de t, la función f de s, que como bien sabemos es nada más y nada menos que la integral impropia del núcleo por la función que queremos transformar. Así que, como les decía, cada vez que tengamos una función exponencial como parte, como factor de una función que queremos transformar, entonces sabemos que esto se replica en la integral impropia de e a la menos st, el núcleo, por la nueva función que queremos transformar. Pero este producto de potencias de la misma base no es otra cosa que la misma potencia con la adición de los exponentes, que factorizando menos t, resulta que tendremos s menos a f de t diferencial de t. Quiero que noten que entre esta última integral y la integral que nos define a la transformada de Laplace de f de t, existe solo una variación que es s menos a. Es decir, que en lugar de s, ahora tenemos s menos a. Por lo tanto, si f de s era la transformada de Laplace, es decir, esta integral, entonces esta nueva integral será f de s menos a. ¿De acuerdo? Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la transformada de Laplace de la función que está a la derecha de e a la at, y donde había s, reemplazamos por s menos a. Así tendremos la transformada de Laplace de e a la t por t a la n. Sabemos que la transformada de Laplace de t a la n es simplemente n factorial sobre s a la n más 1. Pero donde había s, ahora ponemos s menos a. El valor del desplazamiento nos lo va a dar siempre el coeficiente de t. ¿De acuerdo? De esta manera, si han hecho el ejercicio 41 de la sección 7.1, ya sabemos que la transformada de Laplace de t a la alfa, donde alfa es un número real, es simplemente gamma, la función gamma de alfa más 1 sobre s a la alfa más 1. Entonces, como ahora tenemos la función exponencial e a la t, vamos a poner el lugar de s, s menos a. Igual acá,
tenemos la transformada de Laplace de e a la t coseno de bt. Sabemos que solo la transformada del coseno era s sobre s cuadrado más b cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, como ahora aparece esta función exponencial, donde había s, ponemos s menos a. Lo propio pasará con la transformada de Laplace de la función exponencial e a la t por el seno de bt. Donde había s, ponemos s menos a. Lo propio para el coseno hiperbólico, lo propio para el seno hiperbólico cada vez que acompaña este factor. A ver, si me deja de entender, ¿cuál será la transformada de Laplace de e a la menos t por el coseno de t tercios? ¿Quién me puede decir? ¿Qué debemos escribir? ¿Qué podemos escribir? ¿O qué debemos escribir? ¿Cuánto vale la transformada de Laplace solamente del coseno de t tercios? ¿Nada? Caramba, creo que no me han estado haciendo la práctica, ¿no? ¿Cuánto vale la transformada de Laplace del coseno de t tercios? Esto está listado en nuestras transformadas elementales. La transformada del coseno de t tercios cuando b vale un tercio. Entonces va a ser s sobre s cuadrado más un tercio al cuadrado. ¿No es cierto? Más un tercio al cuadrado. Entonces tendríamos solamente del coseno s sobre s cuadrado más un tercio al cuadrado. O sea, un noveno. Pero, obviamente, no tenemos solamente el coseno de t tercios. Tenemos que evaluar la transformada de e a la menos t por el coseno. Entonces, si se ha entendido el teorema del desplazamiento exponencial, donde había s, vamos a poner s menos el valor del desplazamiento. ¿Cuál es el valor del desplazamiento? Nada más que el coeficiente de t. En este caso, el coeficiente de t es menos 1. En consecuencia, donde había s, vamos a poner s menos menos 1. Y en definitiva, lo que vamos a tener es s de menos menos 1, s más 1, sobre s más 1 al cuadrado, más 1 noveno, que es precisamente lo que habíamos visto aquí a la izquierda. ¿De acuerdo? Me asusta su silencio. Eso quiere decir que no estamos acompañando la materia. Veamos. La transformada de Laplace la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos a a la n es 1 sobre n menos 1 factorial por e a la at t a la n menos 1. ¿Por qué? Porque solamente la transformada directa de t a la n menos 1, acuerden, de 1 sobre s a la n, era 1 sobre n menos 1 factorial por t a la n menos 1. Pero acá no tenemos una s solita, tenemos una s menos el valor del desplazamiento. Así que por eso es que debemos agregar la función exponencial e a la at. ¿De acuerdo? Eso es importante, e a la at. Igual aquí, cuando teníamos la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s a la alfa, teníamos 1 sobre la función gamma de alfa por t a la alfa menos 1. Pero ahora tenemos en lugar de s menos a, por eso tenemos que agregar el factor e a la at. Y lo mismo, la transformada inversa de s menos a sobre esta adición de potencias cuadráticas es e a la at por el coseno de bt. Si hubiésemos tenido solamente s sobre s cuadrado más b cuadrado, tendríamos solo coseno de bt. Pero ahora en lugar de s tenemos s menos a. Igual, si hubiéramos tenido b sobre s cuadrado más b cuadrado, estaríamos solamente hablando de la transformada de la función seno de bt. Pero como hay este s menos a, estamos teniendo que agregar la función exponencial e a la a veces t.
Bien, resulta que la transformada inversa de S menos A sobre S cuadrado menos B cuadrado es muy similar a la que teníamos hace rato. Entonces, cuando hay una diferencia de potencias cuadráticas, sabemos que es el coseno hiperbólico. En el caso de tener S menos A arriba, y en el caso del denominador idéntico, con el valor de B tendremos el seno hiperbólico de BT. ¿De acuerdo? Entonces, ya estamos, fíjense, ya estamos trabajando con las transformadas inversas de una mayor gama de funciones. Así que presten atención al siguiente ejemplo. Vamos a resolver este PBI formado por una ecuación diferencial de segundo orden, donde en el miembro de la derecha aparece una función que resulta que tiene a una función exponencial como factor y este par de condiciones iniciales. Así que aplicamos la transformada de Laplace a ambos miembros de esta igualdad. La transformada de Laplace de y2' es toda esta sumatoria. Menos 6 veces la transformada de Laplace de y', que es menos y de 0, más s veces la transformada de Laplace de y, más 13 veces la transformada de Laplace de y, igual a la transformada de Laplace de e a la menos t por t cuadrado. Entonces nos concentramos en la transformada de Laplace de t cuadrado, que sabemos que es 2 factorial sobre s al cubo. Pero acá tenemos que valorar el desplazamiento exponencial, o sea, tendremos s más 1. ¿De acuerdo? Así que, como las condiciones iniciales son bien generosas, todos estos términos se anulan y podemos factorizar a todos los términos que tienen a la transformada de Laplace de y. ¿Qué significa eso? Que la transformada de Laplace de y va a ser 2 sobre s más 1 al cubo por s cuadrado menos 6s más 3 igual a f de s. Por lo tanto, si queremos despejar y, es suficiente que apliquemos la transformada inversa de Laplace a ambos miembros y nos queda que y finalmente es la transformada inversa de toda esta fracción. Muy bien. Entonces, antes de ponernos a trabajar con la transformada inversa de esta fracción y de proceder a descomponer en fracciones simples como lo hemos venido haciendo, quisiera hacer un repaso de algunas propiedades del álgebra polinomial. Concretamente, un análisis de lo que pasa con las funciones polinomiales de segundo grado y su discriminante. Así que recordemos este par de propiedades del álgebra polinomial, donde si a, b y c son números reales con a distinto de 0, y generamos este polinomio de segundo grado, donde delta es el discriminante definido como b cuadrado menos 4ac, entonces cuando el discriminante es mayor o igual que 0, resulta que el polinomio siempre se puede escribir como una diferencia de potencias cuadráticas. Y al ser una diferencia de potencias cuadráticas, por lo tanto, se puede descomponer este polinomio como una productoria de polinomios lineales a coeficientes reales. Veamos un ejemplo. Tengo que P de S es S cuadrado menos 5S menos 14. Vamos a agarrar a los dos primeros términos de este polinomio y vamos a adicionar el cuadrado. Entonces, mitad de menos 5, obviamente menos 5 medios. El cuadrado de menos 5 medios, o sea, de toda la fracción menos 5 medios, es 25 cuartos. Como se está agregando 25 cuartos, estoy sustrayendo 25 cuartos, pero con una ventaja. Este polinomio ya es un trinomio cuadrado perfecto, s menos 5 medios al cuadrado, y menos 14 no es otra cosa que menos 56 cuartos, menos 25 cuartos, esto se vuelve menos 81 cuartos. Pero menos 81 cuartos se puede escribir como 9 medios, todo eso al cuadrado. Y como estaba predicho, este polinomio, ¿sí? Como tiene el discriminante, como pueden ver ustedes, el discriminante es totalmente positivo, porque aquí voy a tener 25 menos 4 por 1 por menos 14. 4 por menos 14 es positivo 56, más 25. La adición nos va a devolver un número positivo. Así que el discriminante de ese polinomio es mayor que 0. Eso quiere decir que lo estamos logrando escribir como una sumatoria de potencias cuadráticas. Por lo tanto, se puede descomponer como la diferencia de las bases por
la adición de las bases por la diferencia de las bases. O sea, como S más 2 por S menos 7. ¿De acuerdo? Siempre se puede descomponer. Y lo más bonito es de que se puede escribir como siempre se puede escribir como una diferencia de potencias cuadráticas. ¿Qué pasa si el discriminante es menor que 0? Cuando esto ocurra, P de S se puede escribir como una adición de potencias cuadráticas. Y P de S no puede factorizarse en polinomios lineales. Por lo tanto, decimos que este polinomio es irreductible o simplemente que es un polinomio primo. Fíjense, acá tengo este polinomio P de S igual a S cuadrado menos 6S más 3. Igual que hace rato, adicionamos el cuadrado de la mitad de este coeficiente. La mitad de menos 6 es menos 3. Todo ese menos 3 elevado al cuadrado es positivo 9. Entonces estoy agregando un 9 y al 13 le estoy restando ese 9, por eso es que tengo 4. O si quieren, 9 más 4 sigue siendo 13. En todo caso, estos tres primeros términos constituyen el cuadrado de S menos 3 más 2 al cuadrado. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos ha salido una adición de potencias cuadráticas? Porque fíjense que el discriminante es totalmente negativo. En efecto, b cuadrado, o sea, menos 6 al cuadrado, hasta aquí ya tenemos 36. Menos 4 por 1 por 13, 36 menos, ¿cuánto es 4 por 13? Eso es 52, ¿no? Entonces, 36 menos 52 es negativo y por lo tanto está confirmado de que este polinomio se puede escribir como una diferencia de potencias cuadráticas y hasta ahí nomás, ya no voy a poder factorizar en dos polinomios lineales con coeficientes reales. Por supuesto que se puede factorizar en dos polinomios lineales, pero con coeficientes complejos. Pero acá la idea es mantenernos en el cuerpo de los reales. ¿De acuerdo? Entonces, retomando el ejemplo ulterior, este ejemplito que habíamos visto, tenemos que descomponer esta fracción en fracciones simples. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a descomponer esta fracción en fracciones simples. Pero resulta que aquí tengo el cubo de este polinomio lineal. Y cuando estamos frente al cubo de un polinomio lineal, ¿sí? Entonces tenemos que construir tantos términos como indica el grado de ese polinomio. Ahí están los tres términos con el grado incrementándose hasta ese valor. ¿Sí? Entonces, resulta que ahora, para descomponer en este factor, ya hemos visto justo en el ejemplo anterior de que este polinomio era irreductible, era un polinomio primo, porque su discriminante nos ha salido negativo, ¿recuerdan? Entonces, cuando el polinomio es irreductible, vamos a dejar al numerador siempre como un polinomio de primer grado, ¿de acuerdo? Como un polinomio de primer grado. Entonces, ¿qué nos queda? Encontrar los valores de A, B, C, D y E. Lo podemos hacer resolviendo algún sistema, como lo he hecho aquí. Fíjense, he igualado 2. He sacado el común denominador para igualar numerador con numerador. Y nos queda A por S menos 1 al cuadrado, más S cuadrado menos 6S más 13. Más B por S menos 1 por el polinomio cuadrático, más C por el polinomio cuadrático, más D S más E por S más 1 al cubo. Entonces, de aquí se forma un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas y se puede resolver los valores de A, B, C y D. Ahora, la verdad, les confieso de que ya hay muchos programas que nos hacen esta descomposición. Entonces, nos podemos ir a buscar una descomposición en fracciones simples. Y seguramente que vamos a tener muchas opciones para poder trabajar en fracciones simples. A ver qué tal será esta. Descomposición de fracciones simples. Ah, pero esto está más orientado a la integración. Calculadora de fracciones parciales. Creo que esta es la que utilizo. Tiene que aparecer una calculadorita. Puede ser esta también. O también podemos nosotros buscar otras. En fin,
Ya hay muchas. No, estos son ejercicios, no nos interesa. Estoy buscando una que es súper práctica. Súper, súper práctica. Creo que si cambio mi palabra de búsqueda y pongo parciales, esta. Ah, no, ya lo hemos presentado. Esta. Esta es la que suelo usar bastante y que nos permite descomponer y elegir la variable. Por ejemplo, podemos elegir S y vamos anotando aquí y construyendo esta fracción y nos permite encontrar fácilmente los coeficientes que necesitamos. De esa manera yo he encontrado estos coeficientes. Ah, ve, aquí he visto la referencia. Según calculadorasonline.com, creo que así se llama esta. Vamos a ver. Calculadorasonline.com, sí. Esto es lo que me ha devuelto. Y de esa manera podemos encontrar los coeficientes. ¿Ya? Bueno, una vez de que se han encontrado los coeficientes, como gusten, lo pueden resolver como gusten, vamos a ver de que la función y consiste en aplicar la transformada de Laplace a toda esta fracción. Es decir, como la transformada inversa de Laplace se distribuye en cada término, voy a tener a por la transformada inversa de 1 sobre s más 1, más b por la transformada inversa de 1 sobre s más 1 al cuadrado, más c por esta transformada inversa, más d, y fíjense esto, más ds sobre este denominador, más s por la fracción con el mismo denominador. Hasta ahí no creo que haya ningún problema. Entonces empecemos con esa transformadita inversa que salta a la vista, que es e a la menos t, ¿sí? Y más b veces e a la menos t por t, más e a la menos t. Fíjense que aquí esto era 1 sobre 2 factorial t al cuadrado. Como hay el desplazamiento exponencial, se agrega e a la t. Aquí tenía que haber sido sobre 1 factorial, pero no lo estoy escribiendo porque 1 factorial vale exactamente 1. Hasta aquí no creo que haya nada nuevo. Acá es donde tenemos que trabajar con más cuidado estas dos transformadas inversas de Laplace. ¿Por qué? Porque este denominador ya es un polinomio primo, ¿no es cierto? Ya era un polinomio primo, irreductible. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar cada una de estas dos transformadas? Empecemos con esto. Aquí está. Fíjense, ya sabemos que el denominador puede escribirse como s menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. S menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, para que nosotros podamos eh, construir la transformada inversa, fíjense que tenemos un S. ¿Qué vamos a hacer con este S? Necesitamos que el numerador sea S menos 3, igual que esta base de la potencia cuadrática. Entonces, vamos a poner un menos 3, S menos 3, pero en realidad estoy sustrayendo menos 3 veces a toda esta fracción, 1 sobre S cuadrado más B cuadrado. Entonces, en realidad, para compensar, tendría que poner más 3 sobre S menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Pero hay un problema. Cuando querramos hallar la transformada inversa, acá ya no aparece ese, entonces tiene que aparecer una constante. Y la constante que queremos que aparezca es precisamente 2, para poder usar esta transformada inversa. ¿Dónde está? Esta. Tiene que aparecer acá la base de esta potencia cuadrática. Como teníamos 4, la base es 2. Entonces vamos a forzar que sea 2. ¿Cómo lo convertimos en un 2? El 3 lo sacamos fuera de la transformada inversa. El 3 lo sacamos fuera y acá ponemos un 2. Para que el 2 quede balanceado, entonces multiplicamos por un medio. Entonces 2 que es por un medio nos vuelve 1 y seguimos obteniendo el 3 que aparecía. Pero con una enorme ventaja. Esta transformada inversa no es otra cosa que si fuera solamente s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado, sería el coseno de 2t.
Pero ahora en lugar de S tenemos S menos re, así que debemos agregar la función exponencial e a la 3t. Lo mismo acá a la derecha. Si tuviésemos solamente 2 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado, sería solo el seno de 2t. Pero en lugar de s tenemos s menos 3, entonces debemos agregar la función exponencial e a la 3. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, ¿qué nos queda? E a la 3t, coseno de 2t, más 3 medios e a la t, e a la 3t, seno de 2t. ¿De acuerdo? Y aquí, para hallar la segunda transformadita inversa, que es lo que nos falta, procedemos de una manera muy similar a lo que hicimos previamente. En lugar de este denominador, lo puedo escribir como una adición de potencias cuadráticas. Y en lugar del 1 podemos poner el 2 que necesitamos para tener la transformada inversa del seno de 2t. Y para equilibrar este 2, para que siga siendo 1, tendremos que multiplicar por 1/2, que sale fuera de la transformada inversa. Así que esto queda reducido a 1/2 de e a la 3t por seno de 2t. Finalmente, la transformada de Laplace de y va a ser, fíjense, puedo factorizar aquí e a la menos t. Tendremos 1 más t más 1/2 de t cuadrado. 1 más t más 1/2 de t cuadrado, obviamente multiplicado por ABC, de e a la menos 3t, más d veces toda esta transformada inversa, más e veces la última transformada. ¿De acuerdo? Donde los valores de A, B, C, D y E son precisamente estos. ¿De dónde sale? Ya les he dicho, de usar la calculadora online. Y se mete esta fracción. Lo podemos hacer. ¿Dónde está? Aquí estábamos trabajando. ¿Se acuerdan cuál era la fracción? Primero, se trabaja con la variable independiente, que va a ser S. Aquí he elegido S. En el numerador teníamos un 2, ¿no es cierto? Entonces ponemos 2, dividido entre, y vamos a poner entre paréntesis al primer factor. Era S menos 1, digo, S más 1 al cubo, ¿no es cierto? Entonces escribimos S más 1 al cubo. Cerramos el paréntesis. Aquí deberíamos haber agregado un paréntesis más para que trabajemos con todo el denominador. Lo elevamos al cubo. ¿Dónde está? Aquí está, al cubo. Y debemos multiplicar ahora todo esto por el polinomio cuadrático, que era s cuadrado menos 6s, o era más 6s. ¿Alguien se acuerda? Creo que era menos 6s, ¿no? Vamos a ver. Sí, menos 6s más 3. Menos 6s. ¿Qué estoy diciendo? Menos 6s más 3. Cerramos el paréntesis del polinomio cuadrático, cerramos el paréntesis del denominador. Y pueden darse cuenta, ahí arribita la calculadora, que ya se ve configurada la fracción que nosotros tenemos que descomponer. Entonces pinchamos donde dice calcular fracciones parciales y de ahí nos aparece todo lo que queremos. Entonces, fíjense, aquí hay que interpretar. Aparece un factor 37 sobre 1000 por 1 sobre s cuadrado menos 6s más 13. ¿Dónde tenemos ese factor? ¿Dónde tenemos ese factor? Aquí. Acá, ¿no? En esta constante. Entonces ya sabemos que E va a ser 37 sobre 1000. Es lo primero que descubrimos. Después, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Después aparece menos 11 por S, menos 11 por S sobre 1000 por S cuadrado menos 6S más 13. Ah, ese es el coeficiente del D. El coeficiente de D. S sobre S cuadrado menos 6S más 13. Entonces, acabamos de encontrar el coeficiente de D y de ahí aparece menos 11 sobre 1000.
Sigamos. Después aparece más 11 sobre 1000 el coeficiente de A, perdón, 11 sobre 10.000 el coeficiente de A, 11 sobre 25.000 el coeficiente de B y 11 sobre 10.000 el coeficiente de D, que es precisamente lo que está aquí escrito. Y de esa manera podemos encontrar fácilmente todos los coeficientes sin necesidad de estar resolviendo el sistema que usualmente se utiliza para encontrar los coeficientes ya mencionados. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, pues entonces nos vamos a nuestro libro base y ¿dónde están los libros de mate que tenemos? Aquí está. Y nos vamos a la sección de ejercicios 6.2. Digo, 7.2. Acá está. Ya habíamos trabajado o habíamos propuesto el trabajo hasta los ejercicios de la sección 7.2.1. ¿Sí? Ahora, con estas propiedades que acabamos de ver, la traslación del eje S, yo le llamo teorema del desplazamiento exponencial, o primer teorema del desplazamiento, también aquí le llamo, y nos vamos a su sección de ejercicios. De la sección 7.13, que se encuentra en la página 278, les recomiendo trabajar nuevamente todos los impares no consecutivos, desde el ejercicio 1, por lo menos hasta el ejercicio 31, del 1 al 31. ¿De acuerdo? Todos los impares no consecutivos. Entonces, sobre ellos nos vamos a apoyar y ya al fin, el día de mañana, vamos a poder empezar a resolver ecuaciones diferenciales que involucran funciones con saltos de continuidad, que es realmente la parte central de la materia, digo, de esta unidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta esta sección?